quiero mostrar, se escucha bien mi voz, parece que hoy hasta tenemos problemas del audio, pero está bien, ¿verdad? ¿Me escuchan, hermanos? Sí, Está bien. bien. Sí. Sí, si mi voz se escucha es lo más importante. Saben, hermanos, que hay tres etapas en la historia del pueblo de Dios. Hay tres etapas. Una de ellas fue en el tiempo del profeta Elías. Cuando Elías se levantó, hermanos, para llevar el mensaje que Dios le dio, era un tiempo de apostasía en el pueblo de Dios. El pueblo de Israel se había desviado tanto de los mandamientos y de la verdad de la palabra de Dios que hasta habían desconocido que Dios era el Dios verdadero. Uno no se puede imaginar hasta qué punto el pueblo de Dios pudo llegar a esa condición. Si nosotros vemos en el libro primero de Reyes, en el capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, y yo quiero que ustedes vean algo. A mí me cuesta creer cómo, siendo el pueblo escogido de Dios, llegó a estar en esta condición. Todo el pueblo de Israel había caído en una apostasía, o sea que había apostasía nacional. Dice, si ustedes pueden ver, hermanos, si ustedes pueden ver, permítame, les voy a mencionar el pasaje clave, pero se menciona. Vamos a leer el versículo 36. Esta es la oración del profeta Elías, pero el contexto ustedes lo conocen. Hubo una confrontación. Habían 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, una diosa que el pueblo de Israel andaba adorando. Imagínense, andaban en esta idolatría. Uno no se puede imaginar cómo el pueblo gradualmente fue cayendo en esto, pero en la confrontación consistió en que Eliseo llegó y le dijo al rey y al pueblo que Dios quería demostrar, que se iba a demostrar en ese día quién era el Dios verdadero. Y entonces el Dios falso principal se llamaba Baal. Y entonces el pueblo adorando a Baal, imagínense, por eso era apostasía nacional. Y Elías llegó y hicieron una ofrenda. Ustedes ofrezcanle al Dios Baal, dice, y yo le voy a ofrecer al Dios Jehová de los ejércitos, el Jehová del cielo, el Dios creador. Y el Dios que conteste con fuego, dijo Elías, ese es el Dios verdadero. Y ustedes se van a sorprender cuáles fueron los resultados de eso. Y Elías les dio la oportunidad, háganlo ustedes primero, siendo que son más, siendo que ustedes son muchos. Y dice la escritura, hermanos, que de alrededor de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hermanos, había un sacrificio que se hacía a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. En medio de, en ese periodo entre los dos sacrificios que se le hacían a Dios, el pueblo de Israel anduvo rogándole a Baal hasta que se cansaron, hermano. Dice que tanto era la agonía que hasta se herían, se sangraban con tal que Baal contestara estos profetas falsos. Y hermanos, cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, nos dice acá, dice, ahora miren lo que hizo Elías. Voy a ir al punto, versículo 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, el que les acabo de mencionar, ya habían pasado 6 horas de aquellos queriendo que descendiera fuego, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y miren lo que ya Elías está orando y miren lo que dice, respóndeme Jehová, respóndame para que conozca este pueblo, el pueblo de Israel, hermano, que tú, oh Jehová, eres el Dios
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces dice el versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y ahora sorpréndanse. Ahora miren lo que dijo el pueblo en el versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, hermanos, el pueblo de Israel, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahora, yo menciono, hermanos, esto como un caso que yo no lo entiendo. Cómo el mismo pueblo de Israel andaban adorando a un Dios falso y habían dejado la adoración verdadera al Dios creador. Y ahora, a través de esta confrontación que Elías hace, el pueblo llega a reconocer, dice, Jehová es Dios. Y yo digo, ¿desde cuándo se habían olvidado de esto? Bueno, hermanos, es que gradualmente se puede ir uno alejando tanto de Dios que puede apostatar. Ahora, el primer tiempo, hermanos, difícil en la historia del pueblo de Dios fue en tiempos de Elías. El siguiente tiempo es cuando vino Cristo a la tierra. Cuando vino Cristo a la tierra, hermano, vamos a ir a Lucas. No se olviden que Elías oró. Señor, dice, Señor, tú eres el que vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 37 decía, miren en la oración, a través de Elías, el pueblo volvió el corazón a Dios. Bueno, ahora nos vamos a Lucas. Hay otro personaje, hermanos, que surgió en el tiempo de Cristo. Ese es otro periodo importante en la historia. El pueblo de Israel, el mismo pueblo, hermanos, en tiempos de Cristo. David lo puso, respóndeme Jehová, respóndeme, dijo Elías, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Notaron que a través de esta confrontación, el pueblo se volvió a Dios. A ver, ahora sí vamos a Lucas, capítulo 1. En Lucas capítulo 1, y ustedes saben, hermanos, ya lo vimos la vez anterior, que el siguiente Elías que vino, el Elías número 2, era Juan el Bautista. Y dice así, vamos a leer desde el versículo 13. Miren la obra que haría Juan el Bautista. El ángel le dijo a Zacarías, Zacarías era el padre, el que iba a ser el padre de Juan el Bautista. Le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre. Y hará, y miren lo que dice acá, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Lo mismo que hizo Elías, ¿se acuerda? Y ahí va a mencionar que va a ir con el espíritu de Elías, haciendo la misma obra en otro periodo, e irá delante de él. O sea que Juan el Bautista irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Así que estamos muy contentos y agradecidos porque nos das el privilegio de entrar en tu hogar. A la prudencia de los justos, miren lo que dice aquí, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y termina diciendo el versículo 17, e irá delante, bueno, sí, bueno, ahí dejémoslo hasta ahí, el 17 era, dice que este segundo Elías, hermanos, es Juan el Bautista, y iba a preparar, dice, a un pueblo. Miren lo que dice, irá delante de Dios con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos,
el tiempo en que vivió Juan el Bautista era para preparar el camino para la venida primera de Cristo, para que el pueblo a través de las escrituras y del mensaje de Juan el Bautista creyeran que Cristo es el que había de venir. Pero otro tiempo de apostasía en el pueblo de Israel, hermanos. Ustedes ya sabemos la historia, cómo rechazaron a Cristo y rechazaron a Juan el Bautista también. Rechazaron al mensajero y rechazaron al Mesías. Ya no, ¿qué hicieron con Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista predicó la verdad. Así como Elías se confrontó con Acab, el rey, y su mujer, y lo persiguieron a muerte, Dios libró al primer Elías y lo llevó al cielo vivo. Eso ya lo conocemos. Este segundo Elías muere, hermanos, pero también le dijo al rey Herodes, que estaba viviendo en pecado, y la mujer Herodías, enojadísima, mandó que le cortaran la cabeza. Ya sin entrar en todos los detalles, ustedes conocen esto. Este segundo Elías muere. Y entonces, pero el pueblo de Israel, un tiempo de apostasía terrible, hermano. ¿Y cuál es el otro periodo terrible en el mundo? El que estamos viviendo ahora, el que está próximo a la segunda venida de Cristo. Y se necesita el mismo mensaje. ¿No les parece, hermanos, que hoy viene Cristo y el pueblo debe de recibir el mensaje que los ayude a prepararse para la venida de Cristo? Hermanos, claro que sí. Solo les voy a hacer la aclaración. Juan el Bautista Elías, era un individuo. Juan el Bautista era un individuo. Pero ahora el Elías, el que tiene que dar el mensaje ahora a todo el mundo para que el mundo se prepare para la venida de Cristo, ya no es un Elías, una persona. Ahora es la iglesia del Señor en el tiempo del fin dando un mensaje, porque hoy Cristo viene no solo para el pueblo de Israel, viene para todo el mundo. Y Dios levantó a la iglesia del remanente con un mensaje, hermanos, para que prepare al mundo para la segunda venida de Cristo. Y ya hemos estudiado que cuando Cristo venga, hermano, ya se acabó la oportunidad. Ya no habrá otro mensaje después. Así que en la Biblia, en Apocalipsis, se encuentra un Elías escatológico, un Elías simbólico, un Elías que ya no lo representa una persona, sino el pueblo de Dios que está disperso en todos los países del mundo, para dar el mensaje de preparación. Y hermanos, la iglesia adventista surge precisamente para dar el mensaje de que el mundo se prepare para la segunda venida de Cristo. De hecho, que nuestro nombre, ustedes se dan cuenta que nuestro nombre es Adventistas del Séptimo Día. Adventistas quiere decir que estamos esperando a Cristo y estamos dando el mensaje para que otros también se preparen. Y díganme ustedes si lo que estoy diciendo no es cierto. La experiencia de los mileritas, cuando ellos se levantaron a predicar, ¿cuál fue el mensaje que dieron? Que Cristo venía. Recuerda que los mileritas, solo que hubo un pequeño detalle y un error que dijeron que venía para 1844, pero al fin y al cabo, al fin de cuentas, ¿qué mensaje estaban dando? Que la gente se prepare para la segunda venida de Cristo. Y hoy, más propiamente, que ya entendemos la verdad, ahora lo estamos dando a los cuatro vientos. Ahora, vayamos a un pasaje. Miren cómo se refirió Tito a ese evento. Vamos al libro de Tito, capítulo 2. Tito 2, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice, para que vean cómo nos dice el apóstol Pablo, dice aguardando. Aguardando es esperando. Esperando, ¿cómo le llaman, hermano? La esperanza bienaventurada. Bienaventurada es plenamente feliz. O sea, la esperanza feliz y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y miren cómo termina. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, hermanos, miren, ya Cristo está terminando la purificación de su pueblo en el cielo a través
del proceso del juicio que dijimos. Cuando Él viene, ya su pueblo, ¿cómo debe de estar? Santificado. Ahora, hermanos, vamos a entrar en el tema. Esto lo dije como una introducción porque les voy a hablar, hermanos, acerca del tema de la segunda venida de Cristo. Es el tema que más apasiona a un cristiano y lo debemos predicar y lo debemos vivir. ¿Se acuerdan que leímos el pasaje el martes que dijo el apóstol Pablo? Yo ya he terminado mi carrera, he acabado la batalla. Yo, dice, ya el Espíritu me dice que yo ya voy a ser sacrificado, pero dice, pero me está reservada la corona de la vida eterna. Dice, el Señor juez justo me la dará en aquel día. Y luego dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amar su venida significa, hermanos, que nos debe de, la emoción principal de nuestro corazón debe de girar en torno a la promesa de Cristo de que volverá. Hermanos, ¿acaso no es la bienaventura, la esperanza feliz de cada cristiano? Porque cuando Cristo venga, hermanos, se va a acabar el sufrimiento, todas nuestras expectativas, todos nuestros anhelos se van a cumplir, ¿verdad que sí? Mayormente los que somos cristianos. Bien, entonces el apóstol le llamó que estamos aguardando, esperando esa manifestación gloriosa, bienaventurada de que Cristo volverá, pero Él ha purificado, ¿qué dice? A un pueblo bien dispuesto para que lo espere. Hermanos, el tema que vamos a dar, Jesucristo mencionó que con relación a su venida, a su segunda venida, habrían muchos engaños. Vamos a leer en San Mateo capítulo 24. En San Mateo 24, le preguntaron a Jesús en el versículo 3. En Mateo 24, 3 le preguntaron a Cristo sus mismos discípulos. Estando Jesús sentado en el monte de las Olivas, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es lo mismo que del siglo allí. Y Jesús dijo, hermanos, que tuviéramos cuidado con relación a este tema. Habrían muchos engaños. Versículo 4. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Déjalo ahí. Versículo 11. Versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 20. Vamos a leer ahora en el versículo. Miren lo que dijo Jesús con relación a su venida. Dice, versículo 23. Gracias por la ayuda que David nos está haciendo. Que dice Jesucristo, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, se está refiriendo a su segunda venida. Dice, mirad, dice, si alguno os dijere, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está. ¿Qué nos dijo Jesús? Que no debíamos creerlo. Ya nos va a explicar por qué es que él dice que no debemos creer. El versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 25, dijo Cristo en el 25, ya os lo he dicho antes, o sea, ya los he advertido, no es que ustedes ignoran, ya yo les he explicado. Versículo 26, repite la idea. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no vayáis, o sea, no salgáis. O mirad, está en los aposentos. ¿Qué dice Jesús? No lo creáis. Y uno dice, bueno, pues no hay que creer en la segunda venida de Cristo, pero miren que el mismo Señor nos está advirtiendo porque habría mucho engaño con relación a este tema. Y luego dice en el 27, porque como el relámpago, ahora va a hablar de cómo es que va a ser. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 28. Dice, está hablando, hermano, está hablando de los que van a morir cuando Jesús venga, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Pero miren lo que dice el versículo 29.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora vean el versículo 30 específicamente, lo que va, el mundo lo va a ver en su venida. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y miren cómo sigue. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Lo dejamos hasta aquí este punto, pero nosotros pudimos ver ya que con relación a la segunda venida de Cristo, hermano, habría mucho engaño. ¿Cuántas personas predican de la venida de Cristo? Pero no todos decimos lo mismo. Aunque tenemos una sola Biblia, aunque tenemos una sola palabra de Dios, ¿cuántos predicadores ustedes lo van a oír que viene de esta manera, que viene de esta otra? Hay una infinidad de formas que Satanás ha inventado y los predicadores lo hacen. Ahora, ¿hay una sola forma como Jesús vendrá, sí o no? Hay una sola, y es lo que la Biblia nos enseña. Y ustedes han visto que cada tema que nosotros damos acá, usamos ¿qué? Solamente la palabra de Dios en su contexto, porque la Biblia se puede sacar de su contexto también. Podemos usar un versículo que no es parte del tema y lo podemos meter forzado. También estudiamos eso la vez pasada, que algunos tuercen la escritura. Bien, vamos a empezar con este tema propiamente, hermanos. Les hago la pregunta. Cuando Cristo vino a esta tierra, ¿qué era antes de venir a esta tierra? Vamos a San Juan, capítulo 1, versículo 14. San Juan, capítulo 1, el verso 14 nos explica un detalle que quiero explicarles también en esta hora. En San Juan 14, 1:14, perdón, sí, San Juan 1:14, vean lo que dice la escritura. Y aquel verbo, este verbo es Cristo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros podemos ver que Cristo se hizo carne, dice, y aquel verbo se hizo carne. Entonces, antes de hacerse carne, ¿qué era? ¿Alguno de ustedes puede contestar? Dios. Sí, pero ¿qué naturaleza tenía? No, hermana, aunque usted dijo que era Dios, aún siendo carne, aún cuando se hizo carne, seguía siendo Dios. Pero lo que quise decir, carne, ¿qué naturaleza tenía Cristo? Porque ahí dice que se hizo carne como Espíritu. nosotros. Naturaleza divina. Miren, hermano, Jesús era un ser espiritual, no tenía carne, porque la carne la tuvo cuando nació de la Virgen, como dice acá, y acá el verbo fue hecho carne en ocasión de nacer de la Virgen. Pero antes de eso Jesús no tenía carne, ni huesos, ni sangre, como tenemos nosotros. Ahora, el punto que quiero enfatizar es que Jesucristo declaró que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que lo adoren. Entonces, el Padre es un ser como el Padre ahorita y todo el tiempo, ¿cómo ha sido? Un ser espiritual. ¿Estamos de acuerdo? El Padre nunca se ha hecho carne, siempre ha sido espíritu. Lo puedes leer, lo puedes poner San Juan 4. En San Juan 4, ahí lo acaba de decir Jesús. Dice en San Juan 4, vamos a leer este versículo. Dice, versículo 23 y 24, dice así el 4:24 de San Juan, dice, mas la hora viene, dijo Cristo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, declaró Cristo, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces nosotros sabemos que Jesús es Dios, siempre ha sido Dios, antes, durante y después de su encarnación. Lo que quiero decir es que si Cristo es Dios y el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, antes que Cristo se hiciera carne,
era un Dios igual que el Padre, espiritual. Y el Espíritu Santo, bueno, hasta el nombre lo dice. ¿Cómo se le llama al Espíritu? Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vemos que el Padre y el Espíritu Santo son espíritu. Cristo era igual que ellos, igual que la naturaleza del Dios espíritu. Pero cuando Cristo vino a la tierra, se hizo hombre. Y notaron lo que dice. Y dice que se hizo hombre, se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Cuando Jesús se hizo hombre, hermano, recibió el título de unigénito de Dios. La palabra unigénito significa en el original uno en su género, uno en su especie, en todo el universo, hermanos, en todo el universo, incluyendo ángeles, seres de otros mundos que Dios ha creado, hombres y todo tipo de seres que habemos en el universo. No hay uno como Jesús. Él es único en su especie, único en su naturaleza. La palabra en el original es monogenes, único en su género. Y lo que quiero explicar esto, hermanos, para que entendamos por qué Cristo es único en su género, porque no hay otro en el universo que al mismo tiempo que es Dios, también es hombre, ¿entendemos? Ni el Padre tiene esa condición. El Padre solo es Dios, espíritu, así como ya hemos dicho. De los tres, ¿quién se hizo carne? Solo Jesús. Entonces, hermanos, qué condescendencia. Jesús nos amó tanto que se hizo hombre para poder salvarnos. Lo que quiero decir es que Jesús es 100% Dios, siempre lo fue. Y al mismo tiempo adoptó la naturaleza humana y la hizo por ¿cuánto? 100%. Jesús es 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Quiere decir que Jesús tiene dos naturalezas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta que les iba a hacer, hermana Marta, se la hago a usted directa. ¿Quiere que le haga una pregunta directamente? Sí. Dígame, tal vez la respondo. No se preocupe. Si no, ahí tiene los demás compañeros que la van a ayudar. ¿Por cuánto tiempo se hizo Jesucristo hombre? ¿Usted ha oído algo o tiene idea? A ver, ¿por cuánto tiempo Jesús se hizo hombre? Por 36 años. Bueno, se está refiriendo al periodo desde que nació hasta que murió en la cruz, ¿no? Sí. Le corrijo un poquito. Jesús murió a la edad de 33 años y medio. Digo 36. Pero en otras palabras, usted piensa que Jesús se hizo hombre esos 33 años y medio. Esa es su respuesta, ¿no? Sí. El tiempo de vida de él duró ser hombre, porque ya después, pues, fue otro cuerpo el que Dios le dio a él. Después que murió y resucitó, subió a donde su padre y tuvo otro cuerpo. Es correcto, hermana, es correcto. Usted ya me ayudó en el tema. Sí, Jesús tenía otro cuerpo. Pero, hermanos, en definición, lo que queremos explicar, hermano, y esto es lo que yo no entiendo todavía, a pesar de que estudio mi Biblia, en ese gran misterio insondable de la encarnación de Cristo, hermano, en ese misterio de salvación que Dios tiene, incluye a Cristo hecho carne. Pero ahí les va la pregunta, ahí les va la respuesta, a ver cómo le suena. Jesucristo, hermano, se hizo hombre para toda la vida, no se hizo solamente por 33 años y medio aquí en la tierra. ¿Notaron lo que explico, hermano? ¿Ve la diferencia de la respuesta? Jesús hace 2000 años, por decir una cifra, hace 2000 años cuando Jesús nació de la Virgen María, adoptó la naturaleza humana para la eternidad. Y eso es lo que yo no entiendo, hermano. Qué condescendencia, qué amor de Cristo por la raza humana perdida, indigna de salvación. Y Cristo nos amó tanto, hermanos, que estuvo dispuesto en ese plan de salvación a hacerse hombre para siempre. Eso cambia nuestra manera de pensar, ¿verdad que sí? ¿Y en qué nos ayuda esto, hermano? ¿En qué nos va a ayudar esto? Porque la mayoría de personas y de iglesias y de ministros creen que Jesús sí se hizo hombre por el tiempo que estuvo en la tierra. Y ellos dicen que cuando Jesús resucitó era ya un espíritu y que sigue siendo espíritu. Por eso tantas doctrinas que cuando Jesús venga, algunos no se van a dar ni cuenta. ¿Entienden lo que digo? Porque va a venir de una manera como invisible.
Y eso es lo que queremos desvirtuar con este tema bíblico. Todas esas enseñanzas van a quedar, con el tema que vamos a dar ahorita, van a quedar van a quedar derrumbadas todas esas enseñanzas que no tienen base en la palabra de Dios. Vamos al tema entonces. Vamos a avanzar en el tema. Miren lo que dijo el salmista. Vamos a ver lo que dijo el salmista en el Salmo número 16. El Salmo 16, y vamos a leer los versículos 8 del 6 al 8. Y este es un pasaje mesiánico. Digo mesiánico porque aunque lo dijo el rey David, se refería a Cristo, no se refería a él mismo. Miren lo que dice el Salmo 16. Vamos a leer los versículos. Vamos a leer del 8 al 10. Sí, yo dije 6, perdón, del 8 al 10, David, por favor, gracias. Dice así la escritura: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y miren lo que dice: mi carne, dijo el salmista, mi carne también reposará confiadamente. Se refiere en el sepulcro. Y miren lo que dice el 10. Porque no, miren por qué dice que bajaría al sepulcro con confianza, bajaría confiado al sepulcro. Por esta razón, porque no dejarás mi alma en el Seol, eso significa el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermano, este pasaje se aplica solamente a Cristo. Cristo murió, hermanos, pero este salmo anunciaba que no quedaría ¿dónde? Cuando Cristo murió, este salmo anunciaba que Jesús, ¿qué cosa? Se levantaría del sepulcro. No dejarás que tu carne vea corrupción, sino que se levante del sepulcro. ¿Qué estamos queriendo decir con esto, hermano? Que Cristo, a diferencia de todos los que han muerto, ahí se pudren, ahí se vuelven polvo. No, a diferencia del cuerpo de Cristo, no llegó a estar descompuesto, no se pudrió su carne. Ustedes saben que la descomposición de la carne es símbolo de contaminación, pero Cristo no fue contaminado en ningún sentido, ni su mismo cuerpo, aunque lo desangraron, aunque murió en la cruz. Ya el salmista profetizó que el cuerpo de Cristo no vería corrupción y que no quedaría en el sepulcro. Su cuerpo, notaron, porque diferente es que él muriera y ya no levantó el cuerpo. Pero vamos a leer otra profecía que Jesús dijo. San Juan capítulo 2. Vamos a ver ahora San Juan, palabras del mismo Señor Jesucristo. Y es importante que captemos esto, hermanos, porque es vital para entender el tema de la segunda venida de Cristo, que es la más importante en este tiempo, porque si somos confundidos, ¿se acuerdan que Cristo dijo? Les van a decir, por ahí anda, ya vino, está no sé dónde o allá. ¿Y qué dijo Jesús? Ninguna de esas formas no las creáis. San Juan capítulo 2, vamos a leer, David, San Juan 2, vamos a leer el versículo, vamos a leer los versículos versículo 18 en adelante. Del 18 al 21, dice la escritura: los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y miren la señal que Jesús les dio. Les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Miren la profecía que Jesús declara y les está respondiendo qué señal les daba él de que él era el Dios, el Mesías. Y los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Los judíos pensaron que él hablaba del edificio, del templo de Jerusalén. Pero dice el versículo 21, mas Cristo hablaba de qué cosa? Del templo de su cuerpo.
En otras palabras, Jesús les dice, le preguntaron a Jesús, ¿qué señal nos haces, nos das para creer en ti? Y Jesús les dijo, miren, destruyan a este templo, yo en 3 días lo voy a levantar. Y ellos se confundieron, pensaron que hablaba del edificio, pero la Biblia especifica que él hablaba de qué cosa, del templo de su cuerpo. Así que Jesús profetizó él mismo de que cuando lo mataran, cuando él muriera en la cruz, al tercer día, ¿qué cosa? Levantaría su propio ¿qué? Cuerpo. Por eso, hermano, es importante que Cristo, desde que tomó el cuerpo, desde que nació, nunca ha dejado el cuerpo. Claro, lo que dijo mi hermanita Marta es correcto. No es el mismo cuerpo, porque cuando Cristo adoptó el cuerpo que nació de la Virgen María, era igual que el nuestro, sujeto a destrucción, a la muerte, porque inclusive lo pudieron matar con ese cuerpo. Pero yo les pregunto, y lo que dijo la hermana Marta es correcto, ¿Jesús levantó su mismo cuerpo, sí o no? Solo que ahora lo levantó glorificado, pero al fin de cuentas es su mismo cuerpo, ¿sí o no? Sí. Él acaba de decir que no dejaría en el sepulcro su cuerpo. Ya David lo había dicho. Y ahora él mismo dice, yo levantaré ¿qué cosa? Este templo. Y hablaba del cuerpo de ¿qué? Hablaba del templo de su cuerpo. Es correcto. Ahora Cristo tiene un cuerpo glorificado después de que resucitó. Pero al fin de cuentas es un cuerpo por el cual le corre sangre de la raza humana, hermano. Tiene huesos y carne, como vamos a ver ahorita, pero el punto está, y saben, hermanos, que así como Cristo resucitó con un cuerpo que lo habían matado, ahora resucita, y ustedes creen que lo podían matar después. No, él tiene igual que nosotros un cuerpo inmortal. Les pregunto, hermanos, cuando nosotros muramos, a diferencia de nosotros, que nosotros nos podrimos en el sepulcro y ahí se vuelve polvo, pero cuando Cristo venga y llame a los muertos del sepulcro, ¿con qué cuerpo van a venir? Otra vez tendremos cuerpo parecido, solo que ahora es glorificado. ¿Se acuerdan que leímos la vez pasada que vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, de la gloria de Cristo? Vamos a ser igualitos que él, hermano. A propósito, ya que usted mencionó ese pasaje, mencionó ese tema, hermana, que nosotros, igual que Cristo, vamos a tener cuerpo como él tiene ahora, pero al fin de cuentas un cuerpo humano, un cuerpo, hemos dicho que vamos a comer, volveremos a tener igual como tenía Adán antes del pecado. Filipenses capítulo 3, miren, leamos lo de la Biblia, Filipenses capítulo 3, y nos va a decir los versículos 20 y 21. Todo esto lo enseña la Biblia, hermano. Pero al fin de cuentas es un cuerpo, así como nosotros vamos a tener cuerpos, no seremos espíritus. Y se acuerdan, hermanos, que cada tema que hemos dado nos ayuda para entender otros. Se acuerdan que ya estudiamos que cuando las personas, hemos dicho, hermanos, que un hombre, por ejemplo, para que sea hombre, siempre tiene que tener un cuerpo físico y el soplo de vida. El soplo de vida solo no es el hombre, o el cuerpo solo como un muñeco ahí de barro no es el hombre, necesita las dos cosas, y nosotros seremos hombres resucitados para el Señor, tendremos cuerpo otra vez y el aliento de vida. Miren lo que dijo el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, versículo 20, 21, y miren lo que vamos a tener, el cual, o sea, Cristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, ese cuerpo nos lo va a dar Cristo por su poder de su palabra. Hermano, entonces la hermana tenía mucha razón. Sí es cierto, Jesús no tiene el mismo cuerpo, pero al final él levantó su cuerpo glorificado ahora y ya es inmortal. Hermano, los que mataron a Cristo, ¿ustedes creen que cuando él resucitó podían atentar, destruirle después? Jamás. Igual que nosotros, ahora tenemos, le llamó un cuerpo de la humillación nuestra, notaron, este cuerpo se va a podrir si es que muere, o aún si Cristo viene y nos halle vivos, este cuerpo no vamos a llevar este cuerpo, tiene que ser ¿qué cosa? Transformado de mortal en inmortal. Y acabamos de leer en Filipenses que va a ser nuestro cuerpo ya glorificado, va a ser semejante al cuerpo de ¿quién? Del de Cristo.
¿Notaron qué claro? Así que, hermanos, cuando Cristo resucitó, levantó el mismo cuerpo, él profetizó que lo levantaría. Vamos al cumplimiento. Vamos a ir cuando Jesús resucitó en el libro de Lucas, capítulo 24. Bienvenido, Julio y Gisem. Gracias. Miren lo que dice Lucas 24. Este es el capítulo cuando Jesús resucitó. Y vamos a ver algunos detalles. Cuando él resucitó, los discípulos pensaron que Jesús era un espíritu. Dice en Lucas 24 del 36 en adelante, Lucas 24 del 36 en adelante, Jesús, esto sucedió el domingo de noche cuando Jesús había resucitado ese mismo domingo. Jesús resucitó muy temprano por la mañana el domingo de la resurrección. Ya por la noche los discípulos estaban reunidos en un aposento alto que era donde Jesús acostumbraba reunirse con los discípulos. Allí comieron la cena, la cena de la Pascua antes de su muerte. Mira lo que dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Los saludó, les dijo shalom. Y miren lo que ellos pensaron. Entonces los discípulos, dice, se espantaron y se atemorizaron y pensaban que Jesús era, ¿qué cosa? Un espíritu. Aunque, hermanos, lo estaban viendo, sí o no, sí, lo miraban, pero ellos pensaban como la gente piensa ahora, que Jesús, después de que era como un ser espiritual. Pero miren lo que Jesús les dice: ¿por qué están ustedes confundidos? ¿Y por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué piensan eso? Y luego les dicen el 39, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Toquen y vean. Y lo que Jesús, miren lo que les declara: un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Hermanos, ahora vamos a un detalle. Sí es cierto que el cuerpo de Jesús estaba glorificado y era un cuerpo inmortal, ya igual que nosotros. Cuando tengamos cuerpo inmortal, quiere decir que nunca moriremos. ¿Cuánto más Cristo, hermano? Ahora Cristo había resucitado de entre los muertos y tenía un cuerpo glorificado. Y aún ese cuerpo glorificado consistía de materia. Miren lo que dice: un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo, ¿qué? Tengo. Entonces el cuerpo de Cristo, hermano, no es un cuerpo espiritual. Y al comienzo, ¿se acuerdan que yo les mencioné que Cristo antes era un ser espiritual y un espíritu, como dice aquí, no tiene carne ni huesos? Quiere decir, hermanos, que Cristo no volvió a la condición como era antes, se quedó hombre para siempre por amor a nosotros. Jesús tiene carne y huesos, lo acaba de decir, hermano, y tiene sangre que corre por ese cuerpo y esas venas. Jesús tiene un cuerpo, hermano, como lo vamos a tener nosotros cuando resucitemos, si es que nos toca la muerte o Jesús nos transforme vivos, ¿no? Pero, a ver, entonces estamos viendo el cumplimiento. ¿Cumplió Jesús lo que prometió? Destruyan a este templo, dijo, y en 3 días, ¿qué cosa? Lo levantaré. El día de la resurrección, 3 días después de su muerte, hermano, él estaba en pie otra vez, con carne, con huesos, tenía todos los órganos como tiene un cuerpo, claro, glorificado. Y los discípulos pensaban que era como un ser espiritual y Jesús demostró que no. Ahora, vamos a ver, cuando Jesús se fue al cielo, ¿será que llegó ese cuerpo o se desapareció? Les dijo, ya me voy, y como que se hizo humo. Vamos a ir al libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 1, en Hechos, capítulo 1, y nos dice el versículo 8, 9 hasta el 11. El 8 es lo último que Jesús les dijo. Estas son las últimas palabras de Cristo. Miren lo que les dice: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas son las últimas palabras de Cristo. Versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas,
¿Qué agrega? Viéndolo ellos, lo estaban viendo, notaron. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando Jesús se fue al cielo, queridos, dice que los discípulos lo estaban viendo, como usted y yo que nos despidiéramos, nos seguimos viendo en la despedida cuando una persona se aleja. Dice, y habiendo dicho estas cosas, Cristo fue alzado al cielo y ellos lo estaban viendo y hasta que una nube les ocultó de sus ojos. Claro, llegó el momento, hermanos, cuando Jesús siguió subiendo, que las nubes impidieron que los discípulos siguieran viéndolo, como cuando usted ve un avión, lo ve grande en el aeropuerto y ve que empieza a elevarse y cada vez va haciendo más chiquito y al final se pierde en las nubes y usted ya no lo ve más. Ahora, un avión, entonces, cuando llegó un momento, los discípulos ya no lo pudieron ver, él se ocultó de sus ojos porque ya no lo podían ver por la altura. Y miren lo que dice el versículo 10. En ese momento dice, el 10 dice, para confirmar el hecho, hermanos, que Jesús se fue visible, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a los discípulos dos varones con vestiduras blancas. Deducimos que son ángeles, ¿no? Y miren lo que les dijeron a los discípulos, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y luego ellos mismos les explican, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, Cristo se fue al cielo, llevó su cuerpo porque ellos lo estaban viendo. Y no solo eso, los discípulos, los ángeles vienen y le dicen, así como le han visto ir, así mismo, ¿qué cosa? Volverá del cielo. Entonces la pregunta es, cuando Cristo venga, también traerá el mismo, o sea que en qué la Biblia no menciona en ningún pasaje que Cristo se va a dejar ese cuerpo, va a desprenderse de ese cuerpo. Hermano, Jesús va a tener ese cuerpo por la eternidad, lo va a traer de nuevo cuando venga. O sea que allá en el cielo no llegó como un espíritu y dejó el cuerpo. Saben, hermanos, que hay una organización religiosa que ellos dicen que Cristo fue al sepulcro y que cuando resucitó, el Padre se encargó de desintegrar el cuerpo de Cristo y que él resucitó espiritualmente. Yo pregunto, ¿dónde dice eso la Biblia? Más al contrario, nos enseña que Cristo levantó su mismo cuerpo, ¿notaron? El mismo cuerpo transformado en gloria ahora, pero era su mismo cuerpo, no era otro. Él dijo, destruyanme y qué cosa, y en 3 días voy a levantar este cuerpo. Y es importante, hermanos, que captemos esto porque pocas organizaciones saben esto. La mayoría enseñan que Jesús ahorita es un ser espiritual. Y repito el concepto. Por eso ellos dicen, les hago la pregunta. Hay una doctrina, hermanos, que contradice esta doctrina de la Biblia. ¿Han oído ustedes la doctrina que se conoce como la del dispensacionalismo? Es una palabra larga. Dispensacionalismo. Y la estoy mencionando en su término oficial, que se llama esa doctrina. Pero les voy a explicar cuál es la doctrina. Se la voy a decir de una manera más sencilla. ¿Han escuchado ustedes la doctrina del rapto secreto? ¿Han escuchado la doctrina del rapto secreto? Sí. Amén. ¿Y saben en qué consiste esa doctrina según los que la creen? Que Cristo cuando viene se va a raptar a la iglesia. Por eso se llama rapto. Viene y la va a raptar. Y ellos usan aquellos pasajes como aquel que dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. ¿Han oído, no? Y ellos agarran literalmente que Jesús viene y rapta, como el ladrón viene y roba algo. Cristo, dice ellos, viene una noche o puede ser la hora que sea, pero viene y se rapta la iglesia. ¿Y cómo se van a dar cuenta las personas que ya vino Cristo? Cuando sus familiares ya no aparecen. Ustedes han escuchado esa teoría, ¿no? Que las personas se desaparecen y se van a desaparecer muchos. Y cuando los que se quedaron aquí están perdidos y van a decir,
¿Qué pasó con las personas? Oh, es que ya sucedió el rapto secreto. Y esa enseñanza, hermanos, ha hecho mucho daño, porque realmente enseña que Cristo va a venir como invisible, pues, que vino invisible y se llevó a la iglesia invisible también. Hermano, ¿puede ser posible eso? Jesús cuando venga, ¿cómo vendrá? Ahora vamos a ver algún pasaje. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7. Apocalipsis 1:7, vean lo que nos dice la escritura. Ya vimos cómo se fue. Ya vimos cómo se fue. Y los ángeles dijeron, así mismo que volverá. Así vendrá. Y ahora vamos a ver cómo va a regresar. Nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Apocalipsis 1:7 dice, ahora es el momento del regreso de Cristo. A ver si viene espiritual, así como un espíritu. Miren lo que dice. He aquí, viene con las nubes. ¿Y qué agrega? Y todo ojo le verá. Y aún le van a ver los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice el apóstol. Ahora, aquí hay unas cositas, hermanos, aquí hay unas cositas en este versículo que usted me puede preguntar y tiene todo el derecho. Notaron lo que dice acá, viene con las nubes, eso ya lo sabemos. Y todo ojo le verá. Voy a ir por partes. Hermano, todo ojo le verá. A ver, entonces, ¿la doctrina del rapto secreto tiene sentido? No. No. Porque dice que todos le han de ver y los que creen en el rapto secreto es que la gente se va a dar cuenta que ya vino y se llevó a la iglesia porque la gente desapareció y a Cristo menos, no lo vieron. Hermanos, ¿qué seguridad pueden tener los que creen en eso que es Cristo el que vino? ¿Qué tal si fue un huracán? Por hacerme reír. O el mismo Satanás puede hacer que se desaparezcan unas personas, pero como la gente tiene la idea de que Cristo vendrá así, ellos van a decir, es Cristo que vino y se desapareció la gente. Hermano, no hay seguridad que sea Cristo. A Cristo lo vamos a ver. Así que ahí dice, todo ojo le verá. Entonces, por eso es que Cristo no... Bienvenido, hermano Elmer. Y por eso notaron lo que dice, todo ojo le verá. Por eso es que Cristo nos advirtió en Mateo 24, ¿se acuerdan que leímos al comienzo? Cuando les digan, por allá anda, por allá dicen que está en un desierto o en los aposentos o no sé dónde. Jesús que agregó, no lo creáis. ¿Saben por qué no tenemos que creer si alguien nos dice que ya vino de una o de otra forma? Es porque no necesitamos que alguien nos diga. Cuando Cristo venga, toda persona que vive en el planeta, que esté vivo, le va a ver viniendo en gloria. Ahí lo dice, notaron. Por eso tú no necesitas que alguien te diga, lo vas a ver. Pero voy a hacer un paréntesis aquí. Voy a hacer un paréntesis, una aclaración, hermanos. También es importante que conozcamos bien la doctrina. Por eso es bien importante que conozcamos bien la doctrina de la segunda venida de Cristo, porque ahí les va. Adivinen ustedes, hermanos, que aunque hay falsos profetas y falsos predicadores enseñando una falsa enseñanza de cómo viene Cristo, hermanos, lo que les voy a decir les puede sorprender. El mismo Satanás, miren lo que voy a decir, este ya no es un ser humano, no es un profeta. El mismo Satanás antes de la venida de Cristo va a falsificar la venida de Cristo y él la va a hacer lo más parecido que puede, porque Satanás, miren hermanos, Cristo viene con sus ángeles, ¿sí o no? Amén. Y yo pregunto, ¿y Satanás tiene ángeles? También tiene. Así es que él es el personaje que mejor puede imitar la venida de Cristo. Escuchen lo siguiente, Satanás tiene poder para transformarse imitando a un personaje como si es Cristo. Satanás puede hacerse como un ángel de luz, así que Satanás se va a poner brillante, se va a poner así y todos sus ángeles vendrán con él y va a imitar la segunda venida de Cristo. Hermano, no solo debemos de estar preparados. Les voy a dar algunas claves. Notaron que el versículo dice, notaron
que dice, oh, yo les explico. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que si les dicen anda por ahí en un desierto o anda en un aposento? Hermanos, ¿sabían ustedes que cuando Satanás imite la segunda venida de Cristo, va a ser tan parecida a la venida de Cristo que hasta los escogidos podemos ser engañados, hermanos? Podemos decir, es Cristo que está viniendo. Pero, hermanos, les voy a decir algo. ¿Saben que Dios no le va a permitir que lo haga totalmente igual? Habrán diferencias. Cuando Satanás imite la venida de Cristo, él va a llegar hasta esta tierra. ¿Notaron? Él va a pisar la tierra. Esa es la primera diferencia. Nosotros ya estudiamos que cuando el verdadero Cristo venga, ¿dónde se va a quedar? ¿Se acuerdan que estudiamos la semana en el aire? Cristo ya no tiene que venir a esta tierra. Y leímos otro pasaje en el libro de Hebreos que dice que cuando Cristo venga, ya no tiene relación con el pecado. Él ya no viene a resolver problemas del pecado. Él viene a buscar solamente y a salvar ¿a quién? A los que le esperan y a dar el galardón a cada uno. Los que han de morir, mueren en su venida, como ya estudiamos. Pero ustedes vean lo siguiente. Cuando Satanás venga, entonces Satanás va a andar en esta tierra. Por eso la gente va a decir, oh, está allá por Europa o está en América. ¿Notaron? Porque él va a estar en un lugar fijo, pero se va a parecer tanto a Cristo. Y adivinen qué, Satanás va a venir como andar sanando todavía, va a sanar dolencias, va a curar enfermos. Hermano, ya la Biblia dice que Cristo en su segunda venida ya no hace esa obra. Nos queda claro, hermano. Entonces, pero solo una persona que conoce bien su Biblia no va a ser engañado, hermanos. Pero yo les pregunto, esas personas que no conocen bien la Biblia, cuando vean a Satanás transformado como en Cristo y con ángeles gloriosos, ¿qué van a decir? Elena de White, ahora menciono a Elena de White, ella lo explica en detalle. Dice ella que las multitudes, las masas de gente van a caer postrados. Imagínense cuando el falso Cristo aparezca, que es Satanás, dice que las multitudes, las masas van a gritar y se va a repercutir por todos lados. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Imagínense, y Satanás va a descender a esta tierra y los va a bendecir como hacía Cristo. Va a levantar sus manos y les va a decir palabras como Cristo usaba para bendecir al pueblo. Así que, hermano, ven que este tema debemos de estar bien listos para saber este tema. Hay mucha perdición en este tema. Muchos se van a perder. Ahora, el versículo decía, viene con las nubes y todo ojo le verá. Todos los que estemos vivos le vamos a ver, hermano. Ahora, también los ojos de los muertos le van a ver porque van a resucitar en su venida. También le van a ver con los ojos que resuciten. Pero aquí hay una pregunta que usted me puede hacer. Dice aquí, aquí viene con las nubes, decía el versículo, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Esto sí puede confundir, porque yo les he explicado que cuando Cristo viene, solo resucitan ¿quién? Los muertos en Cristo, los cristianos, pero los que le traspasaron no van a ser salvos. Ellos no van a ser salvos. ¿Y cómo es que le van a ver? Pero hagamos algo para explicar bien para dar bien esa respuesta. La vamos a dejar comenzando la otra reunión, porque lo quiero explicar bien en todos sus detalles. Pero ven que eso parece que no coincide, porque ya nosotros explicamos que los muertos que no son cristianos no resucitan cuando viene Cristo. Entonces, ¿cómo es que los que le traspasaron sí le van a ver? Lo declara aquí, ahí lo tenemos en la pantalla. Viene con las nubes Cristo y todo ojo le verá. Hasta ahí quedó claro, ya lo entendemos. Y agrega, y lo van a ver los que le traspasaron. Esa es la partecita que confunde. ¿Cómo es que le van a ver los que lo mataron si ellos no se van a salvar? Lo vamos a explicar después. Y miren, la última parte también se entiende. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esto se refiere a los que estén vivos cuando viene Cristo, hermano, y no serán salvos. Y esas personas que no sean salvas cuando Cristo venga, ¿qué van a hacer, hermano?
se van a lamentar de no haberse preparado, se van a lamentar de que no hicieron preparación, que no creyeron en Cristo, en el evangelio, no fueron, inclusive algunos que no son fieles, que fueron cristianos de nombre, pero no se prepararon, no llegaron a ser fieles en Cristo, y dice que harán lamentación por Cristo. Ahora, hermanos, con esto que hemos explicado, en resumen, Jesús, hermanos, nos amó tanto que se hizo hombre, pero en ese miren lo que dice primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 16. Primera de Timoteo 3:16. Dice que es un misterio insondable este asunto que hemos estudiado. Hermanos, nosotros somos bienaventurados porque hemos podido entender este tema y es un misterio. Hemos estudiado un tema misterioso. Miren lo que dice la escritura. E indiscutiblemente, o sea, este tema no se discute, solamente se entiende lo que se nos ha sido revelado. Dice que no es discutible, indiscutible, dice, grande es el misterio de la piedad, del amor, significa, del amor de Dios. Y miren en qué consiste ese misterio. Dios fue manifestado en carne. Ahí entra el personaje central de este misterio, es Cristo, hermano, porque nadie cuestiona a Dios, su naturaleza, nadie cuestiona al Espíritu Santo, pero el que es más cuestionado y no se entiende por este misterio es Cristo. ¿Cómo es que Cristo, siendo Dios, hizo carne? Y ahora hemos agregado que se hizo carne para siempre. Dice, Cristo, habla de Cristo, Dios fue manifestado en carne, y que nosotros sepamos, solo Cristo de la deidad se hizo carne. Y también, ¿qué otra cosa? Fue Cristo justificado en el Espíritu. Fue el personaje justo que ha vivido en esta tierra sin pecado. Ha sido visto de los ángeles, hermanos. Cristo ha sido visto de los ángeles antes, durante y después de su encarnación. Los ángeles siempre han estado al servicio de Cristo. También Cristo ha sido predicado a los gentiles. O sea, se nos ha predicado a las gentes, a las naciones para ser salvos. Y también Cristo tiene que ser creído en el mundo. ¿Y qué otra cosa? También fue recibido arriba en gloria. Ahí habla de todas las etapas de la vida, del ministerio de Cristo. Pero el comienzo del versículo dice que es grande este misterio. Y hermanos, una de las cosas grandes de este misterio es que no se pueden entender, es lo que hemos estudiado esta hora, que Cristo se hizo hombre para siempre. Ese es un misterio insondable, hermano, que aún los ángeles no lo entienden. ¿Sabían ustedes, hermanos, que este tema ni los ángeles lo entienden? Porque a Cristo lo conocieron como un ser glorioso de naturaleza espiritual en el cielo. Y ahora los ángeles se tienen que acostumbrar. Miren lo que digo. Los ángeles ahora se tienen que acostumbrar de ver a Cristo como con un cuerpo humano por la eternidad. No obstante, los ángeles, voy a explicar algo. Aunque Cristo se va a quedar con un cuerpo humano para la eternidad, también sigue siendo uno con el Padre, también sigue siendo uno con el Espíritu Santo, también sigue siendo Dios. Hermanos, Jesús por la eternidad seguirá siendo Dios y seguirá siendo hombre, el Emmanuel. Así cuando se hizo Emmanuel en la tierra, Dios entre los hombres. Jesús se hizo Dios entre nosotros para siempre. Hermanos, te pregunto, pensándolo bien, ¿no es un misterio muy grande esto que no nos cabe en la cabeza? ¿Quién puede explicar ese misterio, hermano? Ahora, les voy a explicar algo. Si bien es cierto que Cristo se va a quedar como hombre para siempre, comparte la misma deidad, divinidad o la Trinidad con el Padre y el Espíritu Santo. No es que Jesús se quedó, cuando Cristo vivió en esta tierra, estaba en una condición humillado, de humillación hasta la muerte. Pero una vez que fue glorificado y resucitó, hermano, el Padre dice el libro del apóstol Pablo, que le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta el nivel de Dios. ¿Quién es el que está a lo sumo, hermano? Solo Dios está en el nivel sumo o supremo, y Cristo fue exaltado hasta lo sumo después de. Por eso Cristo, hermano, si bien es cierto que estuvo humillado aquí cuando nació hasta que murió,
pero ahora ya no está en una condición de humillación, ¿verdad que no? Ahora está con el Padre, comparte la misma gloria. Jesús mismo se lo dijo miren lo que dice en San Juan capítulo 17. San Juan 17, Jesús le dice al Padre que le devuelva la gloria que ha tenido con él siempre. Y esa gloria consiste, hermanos, en que lo adoran los ángeles, lo han adorado siempre. Y aun cuando Cristo estaba en esta tierra, como los ángeles sabían quién era, le seguían adorando. Miren lo que dice San Juan el 17. Dice así, versículo 3 en adelante. Esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que cuando nosotros tenemos este conocimiento del Padre, del Hijo, de estas cosas que estamos estudiando, dice que en eso consiste la salvación. Miren el versículo que sigue, el versículo 4. Yo, le dice Cristo al Padre, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Notaron que cuando Cristo acabó su obra en la tierra, va a volver al Padre. Y miren lo que le dice en el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame. Miren lo que dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que dice que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quedó claro entonces, hermanos, Cristo solo hubo un periodo de tiempo, hubo un periodo de tiempo donde Jesús no estaba como un ser glorificado. Aquí en la tierra estaba humillado, era el siervo de siervos, era un hombre que vino siendo Dios, dice el apóstol Pablo, y se humilló, y dice que se humilló y declara, miren lo que, bueno, ahí dice, no, aquella gloria que tuve antes contigo, antes que el mundo fuera formado. Entonces Jesús, ahora voy a explicar algo. Los ángeles a Jesús lo adoraban en el cielo con esa gloria, igual que al Padre. Jesús vino a esta tierra y aunque los ángeles estaban sorprendidos, Jesús como un siervo de siervos aquí, como un esclavo, pero los ángeles, como sabían que él era el mismo, lo adoraban, ¿sí o no? Los ángeles verdaderos le adoraban. Y cuando Cristo resucitó y se fue al cielo, lo siguen adorando, ahora en condición como de hombre. Ellos no entienden eso, pero lo siguen adorando porque es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por cuánto. Por siempre. Los ángeles, hermanos, nunca lo han perdido de vista. Los ángeles lo han adorado todo el tiempo antes y aun cuando estaba humillado en la tierra. ¿Conocen el versículo que dice que cuando Cristo vino a este mundo, el Padre, miren, en el libro de Hebreos 1:6, miren la orden que Dios le dio a los ángeles, porque los ángeles podían decir, a lo mejor hoy no lo tenemos que adorar. Miren lo que dice Hebreos 1:6, la orden que el Padre da a los ángeles. Y ya les voy a explicar por qué el Padre tiene que dar esta orden a los ángeles. Dice aquí, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Cuándo fue esto, hermano? Cuando Cristo vino a nacer como hombre aquí a la tierra. Miren la orden que Dios le da específicamente a los ángeles. Y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿qué le dice Dios a los ángeles? Adórenle, ¿cuántos? Todos los ángeles de Dios. ¿Saben por qué el Padre tiene que dar esta orden? Porque los ángeles podían decir, bueno, le hemos adorado en el cielo como Dios, pero aquí en la tierra como hombre. Los ángeles podían estar confundidos. ¿Será que le debemos adorar o no? O ya no es digno de adoración. Y el Padre, ¿qué ordena? Adórenle. Porque aunque Jesús estaba humillado y tenía un cuerpo humano, seguía siendo ¿qué? Dios. Debe de ser adorado, hermano, ¿sí o no? Amén. Y hoy que Jesús resucita ya con un cuerpo glorificado, mucho mayor, ya triunfó, ya venció a Satanás y los ángeles han ido. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los ángeles, al igual que los seres humanos, también están conociendo la historia de la redención? Porque los ángeles no son Dios. Los ángeles son seres creados. Así como nosotros investigamos las escrituras para ver estas cosas, los ángeles también están aprendiendo y ellos han tenido que ir viendo a Cristo antes, durante, después, pero siempre lo han adorado. Lo adoraron antes y lo adoran ahora, pero cuando estuvo en la tierra ellos podían decir, ¿será que hoy no lo debemos adorar como hombre que es?
el Padre dice, adórenle. ¿Quedó claro este punto? Y miren, por último, ya que mencionaba yo esto, Jesús, hermano, hoy en el cielo, leamos un pasaje, ese abogado que tenemos en el cielo, primera de Timoteo, capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 2, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 2. Miren lo que nos dice los versículos 3, 4 y 5. Dice la escritura así, del 3 en adelante, primera de Timoteo 2. Ya vamos a terminar, hermanos, pero este tema es insondable, es el tema central de la Biblia. Es bueno, dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo le llama? Jesucristo, hombre. Qué interesante que el que está abogando nuestra causa ante el Padre no es un Dios en el sentido de que no, sino uno que se identificó con nosotros, es un hombre, es Jesucristo, ¿qué? Hombre. Así le dice el apóstol Pablo a Cristo. No dice Jesucristo espíritu, no, Jesucristo hombre. Hermanos, para terminar, entonces Jesucristo vino a esta tierra y tomó la humanidad, no la ha dejado, hermano, y por la eternidad él será el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, seguirá siendo aquí en el planeta Tierra. Y hermanos, leamos un versículo interesante. Cuando Jesús se hizo hombre, en el libro de Hebreos, miren qué amor tan grande el de Cristo. Hebreos capítulo 2 y el versículo 11 dice, vamos a leerlo, versículo del 10 en adelante, del 10 y 11, pero pon el 10 primero, hijo. Y miren cómo dice el 10, ninguno enseña a su prójimo, no, dice, deje por convenir. Es Hebreos capítulo 2 del 10 en adelante. Todo eso es el 10, hijo. A ver, dice. Todo es el 10. Pero yo tengo Hebreos capítulo 2 del 10 y no es tan grande. Así, bueno, qué raro. Hebreos 2, 10. Sí. Pero vamos a leerlo. Leámoslo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque convenía, dice, ese es el versículo 10. Ahí viene lo que dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Cristo y miren el versículo 11, me encanta este versículo. Dice el versículo 11, dice, bueno, ahí hay partes agregadas, no. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora miren lo que sigue. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué cosa? Hermanos. Cristo, hermanos. Y miren el versículo 14. El versículo 14 dice que no se avergonzó de ser como uno de nosotros y nos llama a sus hermanos. El 14 dice, por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es Satanás. Terminamos el estudio, hermanos. Solo déjenme dar una última reseña aquí. Dice que fue necesario que así como nosotros somos de carne y sangre, Cristo con gusto aceptó la condición de también participar de carne y sangre, de tomar nuestra naturaleza. Pero el versículo 11 me gusta que dice, hermanos,
que Cristo no se avergüenza de nosotros ni de nuestra naturaleza. Él con gozo, Cristo con gozo asumió su responsabilidad de salvarnos, llevando un cuerpo de carne y sangre, hermano, y lo sigue teniendo para siempre. Y dice que no se avergüenza de nosotros. Qué tristeza es que nosotros a veces nos avergonzamos de él, hermano, ¿verdad? Con razón, ahora entendemos por qué Cristo dijo, el que se avergüence de mí en esta generación, yo también voy a tener que avergonzarme de él cuando venga en la gloria de mi Padre, hermano. Y dice, pero el que me confiesa delante de los hombres aquí, yo también, ¿qué cosa? Lo voy a confesar delante de mi Padre y de los santos ángeles en la segunda venida. Nosotros escogemos entonces, hermano, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y yo les digo algo, hermano, ¿no sientes que al estudiar estos temas no es para que nos nazca una simpatía, un amor más profundo hacia Cristo en saber que tanto nos amó? Lo que has aprendido esta noche no te hace amar más a Cristo, hermano. Si nosotros hubiésemos sido y nos hubieran dicho, te vas a humillar hasta lo sumo así para salvar a una persona, nosotros difícilmente hubiéramos estado dispuestos. Pero Cristo, hermano, no había otra vía, no había otro método, no había otra forma como Cristo nos podría salvar, sino de la forma como Dios dispuso, la forma como Dios diseñó el plan de la salvación. Y ese plan incluía el sufrimiento de Cristo, la humillación. Pero ya no tengo tiempo de citarles la Biblia, pero hermanos, Cristo en todo el universo va a ser admirado ahora más que antes por la obra de la redención. Si Cristo antes era admirado como Dios, hermano, ya era respetado, honrado y era adorado como Dios, ahora todo lo del universo, hermanos, todo ser viviente en el universo va a adorar a Cristo y ahora tiene una razón más por ver ese profundo amor, ese infinito amor de Dios, cómo estuvo dispuesto Cristo a sufrir, a padecer por nosotros para podernos salvar. El punto que te quiero decir, hermanos, Cristo no se avergüenza de lo que hizo, no lo hizo con pesar, no dijo es demasiado eso para que yo lo haga, lo hizo. Y nosotros, hermanos, y él nos dice, hijo mío, entrégame tu vida para que yo te pueda salvar. Y a veces aún así nosotros decimos, no, todavía no es tiempo, no quiero. Hermano, hemos terminado diciendo que yo en lo personal, hermano, esto me mueve a tener más amor por mi Cristo, al saber que tanto me amó. Y nunca lo voy a entender, adivina, ni por la eternidad. Va a ser el tema que vamos a estar ahondando cada vez en la eternidad, hermano, preguntándole seguramente cómo es que él tiene tanto amor. Y hermano, aquí queda demostrado el gran amor de Dios, como cuando el apóstol Juan dijo, porque de tal manera, ¿notaron el pasaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él no lo puede describir, solo dijo porque de tal manera, de una manera tan profunda que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Otra vez la palabra unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mismo apóstol Juan en la primera carta dice en el capítulo 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre ¿cómo dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que aún todavía no somos lo que debemos llegar a ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese es otro pasaje que habla que cuando Cristo venga, le veremos venir en gloria, hermanos. Cristo no tiene que venir de manera como invisible. Jesús, ¿por qué tiene que venir invisible? ¿La primera vez vino invisible? Pues no. La segunda no tiene por qué razón. Él viene como un vencedor, como un victorioso, viene a recoger a su pueblo. Él no tiene por qué venir como de escondida, como de venir invisible. ¿Por qué? ¿Qué lógica hay en eso? ¿Y cómo vamos a manifestar su gloria? ¿Cómo va a manifestar su gloria si viene invisible? Hermanos, una gloria no se puede ocultar, ¿verdad que no? Hermano, Él vendrá como Rey de Reyes y como Señor de Señores, y viene como un victorioso triunfante a buscar a su iglesia. Hermano, aprendimos algo ahora. Entonces, todas esas lo hice con doble propósito, para entender, hermanos, cómo Jesús vendrá según la Biblia y todas esas otras maneras que la gente... Es más, hay algunos que dicen que ya vino. ¿Han escuchado eso ustedes? Hermano,
Hay algunos que dicen que Cristo ya vino. Hermano, ¿les podemos creer a esas personas? No. ¿Acaso ya se dio la resurrección? ¿Acaso nosotros ya lo vimos? Hermanos, todas esas enseñanzas son del enemigo para confundirnos. Pero hermanos, ya les expliqué en esta hora, Cristo vendrá, le veremos y no viene a pisar la tierra, no viene a hacer un milagro. Ya eso lo hizo en su primera venida. Él no viene a sanar enfermedades. Él no viene a aliviar a los dolientes. No, él viene solamente a buscar a aquellos que le esperan, que se han preparado. Lo vamos a dejar aquí, hermanos, y en la otra lección voy a empezar explicando quiénes son esos que le traspasaron, que le van a ver, y vamos a seguir estudiando temas bien interesantes, hermanos, y vamos a ir ahondando más en estos temas con la ayuda de Dios. Pero hoy